Hoy, dediquemos un tiempo a estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado El nuevo pacto grabado en nuestras almas. Hermanos, ¿les gusta el salmón? ¿Y las palomas? ¿Les gustan? Entre todas las criaturas vivientes que Dios ha creado, la razón por la que he mencionado al salmón y a las palomas es que estas dos especies tienen un instinto muy fuerte para volver a su tierra natal. Entonces, ¿qué les hace tener este tipo de instinto? Dios grabó algo en ellos que les hace pensar, debo volver a mi patria. El salmón viaja de los ríos al océano y vive allí, y antes de morir regresa a su lugar de nacimiento para desovar y morir allí. Es posible que hayan aprendido esto a través de diversos medios de comunicación, películas y publicaciones. ¿Cómo pueden viajar miles de kilómetros a través del océano para encontrar el camino de vuelta a casa? No tienen GPS. Hoy en día, tenemos un GPS de automóvil que nos dice, en 100 metros, gire a la derecha, un bache se aproxima. Ya que da todas estas indicaciones, algunos conducen dependiendo por completo de él. Aunque los salmones o las palomas no dispongan de tales herramientas, siguen encontrando el camino de vuelta a su tierra natal. Es realmente asombroso. Se dice que las palomas tienen implantada en el cerebro una sustancia llamada magnetita que les permite viajar a cientos de kilómetros de distancia y volver a su hogar. Por eso, incluso en un día nublado o en plena noche, cuando no hay luz, las palomas pueden encontrar su nido y volver a él sin falta. Dios grabó tal instinto dentro de ellos. No importa que tan lejos vayan, aunque vivan como extraños durante varios años, regresan de manera inevitable a su tierra natal antes de morir. Al presenciar este notable fenómeno, podemos preguntarnos, ¿no existirá algo que Dios haya grabado en nuestro interior para ayudarnos a encontrar el verdadero hogar de nuestras almas y regresar a Él? Hermanos, ¿alguna vez se habían planteado esto? Dios ha prometido grabar un regalo maravilloso en los corazones de su pueblo. Hoy, examinemos esto de manera cuidadosa y reflexionemos. Gracias a esto, pudimos tener este tipo de fe y mentalidad. A través de esto, llegamos a conocer a Dios Padre, a Dios Madre y nuestra patria, el reino de los cielos. Busquemos la respuesta en la Biblia. Dios grabó un instinto en las palomas y en los salmones para que puedan volver a su tierra. Una providencia de Dios tan asombrosa también se encuentra en el interior de nuestras almas. ¿Qué puede ser? A través de Jeremías capítulo 31, reflexionemos de manera cuidadosa en el tema, el nuevo pacto grabado en nuestras almas. Veamos Jeremías capítulo 31 versículo 31. En Jeremías capítulo 31 versículo 31, está escrito: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley. ¿Dónde pondrá Dios su ley? En su mente. Dios dijo, daré mi ley en su mente. Desde que Dios implantó magnetita en el cerebro de las palomas, sin necesidad de GPS, incluso en días nublados o en plena noche, son capaces de regresar a su hogar sin importar que tan lejos se hayan ido. Del mismo modo, hay algo que Dios grabó en nosotros para que podamos regresar a nuestro hogar celestial y a los brazos del Padre Celestial y de la Madre Celestial.
¿Qué grabó Dios en nosotros? Dijo, pondré mi ley en sus mentes. ¿Cuál es otra manera de decirlo? ¿No significa esto que Él grabó su ley en nosotros? Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Aquellos que no tienen la ley de Dios en ellos no pueden encontrar el camino. No pueden encontrar el camino al cielo, y las voces del Padre Celestial y de la Madre Celestial no pueden actuar dentro de ellos. Si se elimina la magnetita del cerebro de una paloma, ésta no podrá encontrar su hogar ni siquiera a 10 metros de distancia. Sin embargo, Dios implantó una misteriosa sustancia llamada magnetita en el cerebro de una paloma, lo que le permite regresar a su hogar, sin importar lo lejos que vuele. Además, el salmón vaga por el océano durante muchos años y, cuando está a punto de morir, regresa a su tierra natal, desova y muere allí. Podemos entender que hay algo que Dios ha grabado en el salmón. Entonces, ¿qué grabará Dios en su pueblo? Dios dice que grabará su ley en sus mentes. Aunque la gente del mundo no guarda el día de reposo ni la Pascua, sino que celebra la Navidad, no siente ninguna incomodidad ni ansiedad en su corazón. ¿Por qué? Es porque no tienen la ley de Dios en ellos. Por otro lado, Dios grabó su ley en nosotros. Debido a esta diferencia, Dios dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Dios nos enseñó sobre el reino de los cielos e incluso nos instó a volver allí. El pueblo que tiene la ley de Dios en su corazón reaccionará. La palabra de Dios tendrá un efecto en sus corazones, y sus almas se conmoverán. Aunque las personas escuchen las mismas noticias sobre el día de reposo, la Pascua y Dios Madre, las reacciones son todas diferentes. Algunos reaccionan de manera profunda, otros de manera parcial y otros no reaccionan en absoluto. Cuando Jesús vino a esta tierra hace 2000 años, dijo, he venido a esta tierra a buscar y salvar a los que se perdieron en el cielo. ¿No proclamó Él esta palabra? Hay ciertas personas que reaccionarán a la voz de Dios. ¿Qué tienen estas personas? ¿Qué grabó Dios en ellos? Dios grabó su ley en ellos. Concretamente, ¿de qué ley se trata? Dios grabó en ellos la ley del nuevo pacto. A continuación, echemos un vistazo a la escena en la que Dios grabó la ley del nuevo pacto volviendo al capítulo 13 de Mateo. Veamos Mateo capítulo 13 versículo 24. Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? ¿Quién hizo esto? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿Qué hizo el enemigo con la cizaña? El enemigo sembró la cizaña. La cizaña se sembró en el corazón de algunos, y la ley de Dios se sembró en el corazón de otros. La cizaña la sembró el enemigo, el diablo. Por otra parte, Dios grabó la santa ley de la verdad del nuevo pacto en el corazón de su pueblo. Cuando decimos, vamos al reino de los cielos, algunos responden, oh, preferiría confiar en mis propias fuerzas. ¿Por qué diría eso? ¿Y si termina en el infierno? Responden despreocupadamente, todo el mundo va a ir al infierno de todos modos, así que, ¿qué más da? Es porque en ellos está grabado algo distinto de lo que pertenece a Dios. ¿Quién sembró la cizaña? Vayamos al versículo 37.
En el versículo 37 está escrito: respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién sembró la buena semilla? Fue Jesús. En otras palabras, ¿qué ley puso Jesús en nosotros cuando vino a esta tierra? Él sembró la ley de la verdad del nuevo pacto en nuestros corazones. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Como el diablo sembró la cizaña en todo el mundo, no hay respuesta aunque prediquemos la verdad 100 o 1000 veces. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? La gente prefiere tener este tipo de actitud. Hermanos, lo que tenemos que hacer es seguir la voluntad de Dios, quien vino a buscar y salvar lo que se había perdido y encontrar a sus hijos perdidos. Debemos predicar a todas las personas, pero hay una característica específica de los hijos de Dios. ¿Qué grabó Dios en el corazón de sus hijos? Como Dios grabó la ley del nuevo pacto en sus corazones, comprenden fácilmente cuando les hablamos de Dios Padre y Dios Madre. Cuando predicamos, como podemos ver en la historia, la Pascua fue abolida en el año 325 después de Cristo. Sin embargo, no deberíamos vivir una vida de fe basada en la verdad que Jesús nos enseñó originalmente. Es entonces cuando entienden inmediatamente diciendo, amén. ¿Por qué? Las palabras grabadas en ellos suscitan estas respuestas. Sin embargo, en el caso de los que tienen cizaña sembrada en su interior, por mucho que les prediquemos, no responden. Esto se debe a que la ley de Dios no actúa en ellos. Imaginen que Dios extrae del cerebro de una paloma la sustancia que le permite volver a casa con facilidad. ¿Qué tan drásticamente cambiaría la situación en comparación con cuando se implanta esa sustancia? Por esta razón, Dios dijo, pondré en sus corazones mi ley llamada el nuevo pacto. No es la ley de ninguna persona o organización del mundo, sino la ley de Dios. Dios llamó al nuevo pacto, mi ley, y la grabó en nuestros corazones. Por lo tanto, ¿qué voz podemos decir que es la que pronuncia la ley del nuevo pacto? Es la voz de Dios, así que, en última instancia, los hijos de Dios responden cuando oyen su voz. El día de reposo debe ser el sábado, puesto que Dios dice que si guardamos la Pascua, nos dará la vida eterna, debe ser bueno guardarla. Responderán con mucha más claridad. ¿Por qué no lo supe hasta ahora? ¿Por qué los pastores del mundo no me enseñaron de esta manera? Dios dice que los miembros de nuestra familia celestial tendrán esas reacciones inmediatas. Por tanto, no debemos elegir a quién predicar, sino que, a tiempo y fuera de tiempo, debemos predicarles a todos. Puesto que no sabemos lo que está sembrado en el corazón de la gente, ¿no deberíamos entregar y proclamar la voz de Dios a cada persona? Pasemos al capítulo 13, versículo 16. En el capítulo 13, versículo 16, Jesús dice: pero bienaventurados vuestros ojos, porque, ¿qué es lo que hacen? Ven, y vuestros oídos, porque oyen. Podemos ver con nuestros ojos y oír con nuestros oídos. A veces, pensamos erróneamente que Dios vino a esta tierra y nos permitió oír su voz, y que recordamos sus enseñanzas por nuestra buena memoria y que las estamos siguiendo ahora mismo. Sin embargo, ese no es el caso. Aunque Dios vino a esta tierra y otorgó sus enseñanzas a la humanidad, algunas personas reaccionan, mientras que otras no. Si todos reaccionaran al oír las enseñanzas, este lugar se llenaría hasta el límite, sin dejar espacios vacíos. Aquí, en este versículo, Jesús dijo: bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Sin embargo, otros no podían verlo aunque Jesús les mostrara, ni podían oírlo aunque Jesús les hablara. Es realmente asombroso. Por lo tanto, ¿no deberíamos dar siempre gracias, honor y gloria al Padre y a la Madre, por permitirnos comprender los santos decretos, leyes y ordenanzas del nuevo pacto de Dios? Veamos el versículo 10.
Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es. ¿Qué ha ocurrido? Nos es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aunque se muestra el mismo contenido, el conocimiento nos ha sido dado a nosotros, pero no a ellos. Si a una paloma se le quita la magnetita, nunca podrá encontrar el camino de vuelta a casa. Es únicamente debido a que Dios colocó magnetita en ellos que pueden localizar sus hogares con precisión. Del mismo modo, para que podamos volver a nuestra patria espiritual, ¿qué ha grabado Dios en nosotros? Dios dice que pondrá la ley del nuevo pacto en nosotros. Puesto que Dios grabó la ley del nuevo pacto en nosotros como la magnetita en las palomas, nuestros oídos, ojos y corazones pueden responder a las voces del Padre Celestial y de la Madre Celestial cuando resuenan sus voces. Veamos el libro de Juan, capítulo 10, versículo 25. Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis. Dios vino a esta tierra, proclamó la verdad, nos enseñó sobre el reino de los cielos y nos guió según las enseñanzas de la verdad. Sin embargo, ¿qué hacen? No creen. ¿Qué hace falta dentro de ellos? Aquellos que no tienen la ley del nuevo pacto de Dios no pueden aceptar a Dios o sus enseñanzas. Versículo 25. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Versículo 27. ¿Qué hacen mis ovejas? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Jesús quiso decir, como no son mis ovejas, no importa cuántas veces les diga la verdad, no escucharán, sus ojos están cegados, sus oídos cubiertos y sus corazones cerrados. ¿Qué les hace falta? Todo esto se debe a que no tienen la ley del nuevo pacto en ellos. Entonces, ¿cuál es la razón por la que podemos estar hoy aquí? ¿Por qué dijo Jesús que somos bienaventurados? ¿Qué nos guió para venir a Sión? Es el nuevo pacto, la ley de la verdad en nosotros. Es la ley de Dios, el nuevo pacto que Dios grabó en nosotros, lo que nos permitió responder a su santa palabra y nos guió para venir a Sión. En otras palabras, Dios abrió nuestros ojos, nuestros oídos y nuestros corazones, y nos hizo reaccionar a sus palabras. Dios ya los ha creado así. Por eso, por mucho que Satanás intente entorpecernos, no debemos dejarnos afectar por ningún obstáculo. Debemos valorar siempre la verdad del nuevo pacto que Dios nos ha dado. Hemos venido a Sión, siguiendo las voces del Espíritu y la Esposa, que llaman a la humanidad a venir. Por lo tanto, nunca dejemos de participar de la gloria de la salvación que el Padre Celestial y la Madre Celestial otorgan en Sión. Vayamos a Isaías capítulo 29 versículo 9 y averigüemos lo que Jesús y los profetas dijeron a los que no tienen la ley del nuevo pacto en sus corazones. En Isaías capítulo 29 versículo 9, está escrito: Deteneos y maravillaos, confuscaos y cegaos, que embriagos, y no de vino, tambalead, y no de sidra. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión. Esta visión se refiere a la Biblia, ¿verdad? Toda esta Biblia como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y le dijeren, lea ahora esto, que él dirá. ¿Cómo responderán? ¿Son capaces de leer esto?
no puedo, porque está sellado. No tienen más remedio que decir, no tengo idea de lo que esto significa. Es porque Dios no puso en ellos la capacidad de entenderlo. Continuemos con el versículo 12. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Es imposible para los que saben leer y para los que no saben leer interpretar el libro. Entonces, ¿qué tipo de personas son las que se denominan como aquel que sabe leer y aquel que no sabe leer? Continuemos con el versículo 13. Dice, pues, el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que, ¿qué tipo de mandamientos? Un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ellos guardan los mandamientos de hombres. En otras palabras, en ellos abunda la cizaña sembrada por Satanás. Hay una gran diferencia entre las personas que tienen la ley de Dios sembrada por Dios en sus corazones y las personas que tienen la cizaña sembrada por Satanás en sus corazones. Por eso, por mucho que les prediquemos la palabra de Dios, no hay respuesta. Tomando prestada una frase de la gente del mundo, no hay conexión. Aunque se ha enviado una señal, son incapaces de recibirla. ¿Pueden aceptar los mandamientos de Dios adhiriéndose a los mandamientos de hombres? No, no pueden. Por eso, si damos el libro a alguien que sabe leer y le decimos, lea esto, por favor, responderá, no puedo, que está sellado, o si damos la Biblia a alguien que no sabe leer y le decimos, lea esto, por favor, responderá, no sé leer. Ambos dicen que no saben leer. Puesto que la ley de Dios no está en sus corazones, para ellos, las santas palabras de Dios se convierten en un libro que no puede ser entendido. Se habla de esto como un prodigio en la Biblia. Presumen de sus conocimientos como aquellos que poseen conocimientos especializados en el mundo. Por tanto, deberían estar bien informados sobre la voluntad de Dios. Sin embargo, en realidad, no saben nada de la voluntad de Dios. Es un fenómeno realmente misterioso y asombroso. Continuemos con el versículo 13. Dice, pues, el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente citaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, con cosas misteriosas y extraordinarias, porque, ¿qué pasará con este pueblo? Perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Algunos pueden pensar, esa persona parece ser muy inteligente, culta y capaz de hablar varias lenguas extranjeras. Con ese nivel de intelecto, esa persona sería capaz de analizar la Biblia a fondo. Sin embargo, Dios profetizó que la sabiduría de los sabios perecerá y la inteligencia de los entendidos se desvanecerá. ¿Qué les falta? No está la ley de Dios en ellos. Dios dijo, pondré mi ley en sus mentes. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, ¿qué tan benditos somos ustedes y yo por estar hoy en este lugar? Gracias a que Dios nos ha bendecido y nos ha traído hasta aquí, hoy podemos estar aquí. Exteriormente, podrían pensar, esta diaconisa me ha traído aquí. Puede parecer que alguien nos ha traído aquí. Sin embargo, cuando nos transmitieron las voces del Padre Celestial y de la Madre Celestial, la ley de Dios dentro de nosotros respondió. En pocas palabras, se estableció la conexión. Por eso pudimos decir, lo entiendo perfectamente, esta es la verdadera manera de vivir la vida de fe. Pudimos arrodillarnos inmediatamente y decir, he sido engañado durante 30 años. Estaba tan ciego que guardé el culto dominical y la Navidad, rezando innumerables veces delante de la cruz como si poseyera algún poder misterioso.
De este modo, ¿qué sucedió cuando la ley de Dios grabada en nosotros comenzó a responder a la palabra de Dios? Llegamos a entenderlo todo. Pudimos darnos cuenta, todo este tiempo, creí que estaba sirviendo a Dios correctamente, pero en realidad, estaba adorando al Dios Sol, que es lo más detestable para Dios. Está escrito que tal comprensión está grabada en los corazones del pueblo de Dios. Puesto que está grabado en nuestras almas y plantado en nuestros corazones, podemos entender rápidamente el día de reposo y la Pascua. Se nos abren los ojos, los oídos y el corazón. Sin embargo, por muy sabias e inteligentes que sean las personas, si los mandamientos de los hombres están profundamente arraigados en sus corazones, no responderán a las justas leyes de Dios en la Biblia. En el capítulo 47 de Ezequiel está escrito: el agua de la vida que sale del santuario se convertirá en un gran río y entrará en el mar, las aguas del mar recibirán sanidad. Donde quiera que el río fluya, todo vivirá. Entre ellos, hay quienes no se sanearán. Está escrito: sus pantanos y sus lagunas no se sanearán. Aunque el agua de la vida fluya en ellos, no les sirve de nada. Todas las enseñanzas de los 66 libros de la Biblia son más valiosas para nosotros que la vida misma. A través de estas enseñanzas de la Biblia, el Padre y la Madre nos conceden los sentidos y el discernimiento para que podamos regresar al reino eterno de los cielos, ¿no es así? En cuanto al salmón, los científicos aún no han descubierto el secreto exacto del regreso del salmón a su tierra natal. Sin embargo, una universidad de Estados Unidos realizó un experimento con salmones en Canadá y, como resultado de repetidos experimentos, pudieron encontrar la pista. ¿No tiene la Tierra un campo magnético? Existen los polos norte y sur. Descubrieron parcialmente cómo los salmones encuentran el camino de vuelta a casa utilizando el campo magnético terrestre. Si Dios no hubiera implantado en el salmón la capacidad de utilizar el campo magnético de la Tierra, una vez que se adentran en el océano, nunca podrían regresar a su tierra natal. Sin embargo, cuando llega el momento de desovar, los salmones regresan a su tierra natal, desovan y mueren allí. Dios concedió al salmón algo asombroso para que pueda repetir este ciclo de la vida. Cuando observamos a los niños a una temprana edad, tienen dificultades encontrando el camino de regreso a casa. No poseen una habilidad excepcional como la del salmón. Cuando salen de casa, solo saben cómo avanzar, no cómo regresar. Dios plantó algo dentro de las palomas y los salmones que les permite regresar a sus hogares. Recibieron tal capacidad de Dios. Del mismo modo, ¿qué grabó Dios en nosotros, que nos hace estar decididos a regresar a nuestro eterno hogar celestial? Dios dice: pondré mi ley en sus corazones. Por eso, siempre que resuene mi voz, mis hijos responderán con seguridad. Esto significa que los hijos de Dios entenderán. Por eso Jesús dijo: bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, y vuestros corazones, porque entienden. A otros les dijo: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. No perdamos nunca la ley de la verdad de la vida que Dios nos ha dado, para que podamos disfrutar de la vida eterna y de las bendiciones, cuando entremos en el reino de los cielos. Puesto que hay tal promesa en la verdad, deberíamos estar orgullosos de nuestra verdad. ¿Cuán dichosos somos de que Dios haya grabado su ley en nosotros? Podemos decir que somos clasificados como los que han sido grandemente bendecidos. Con la esperanza de que todos recibamos más bendiciones y gracia cuando volvamos al reino eterno de los cielos, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.